Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, hoy voy a hablar de un manga que está considerado como uno de los mangas más influyentes de la historia. Y ese manga es El clan de los Poe, de Moto Hagio. Un manga editado aquí en España por la editorial Tomodomo, al igual que otras obras de esta autora. Y la verdad es que le estoy muy agradecido a esta editorial, a la editorial Tomodomo, porque nos haya traído esta obra y otras de Moto Hagio. Y espero que nos traiga más, porque la verdad es que es una autora que a mí, me tiene, maravillado. Moto Hagio, pues bueno, es una, como he dicho, es una de las autoras más importantes de la historia del manga. Y bueno, en relación a esta obra, en relación a la presente obra que comento hoy aquí en el canal, en relación a El clan de los Poe, yo había leído mucho en libros sobre manga, libros sobre historia del manga, etcétera, y también en artículos de dicha temática. Que bueno, había leído pues eso, que el clan de los Poe era uno de los mangas más importantes de la historia, por su influencia más que nada. Y la verdad es que esto es lo que suelo comentar, que los libros sobre manga, o artículos, o hilos en Twitter sobre manga, son interesantes, uno aprende cosas y tal, pero a fin de cuentas son datos. Y es que hasta que uno no lee esas obras que aparecen mencionadas en esos libros, artículos, etcétera, uno no comprende en su totalidad el por qué esas obras son tan importantes. Y yo ahora, después de haber leído El clan de los Poe, pues soy perfectamente consciente y comprendo perfectamente el por qué esta obra es considerada como una obra tan importante y tan influyente en posteriores mangakas. Ya no solo en autoras de shoujo, ya no solo en eso, en posteriores autoras de shoujo, sino también en posteriores mangas, independientemente de la demografía, género, etcétera. De hecho, como bien se menciona en un artículo incluido al final del primer tomo de esta edición de Tomodomo, solo hay que ver al personaje de Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure, que tiene un comportamiento, o mejor dicho, un aura bastante similar a la del protagonista del clan de los Poe, Edgar. Y es que, ya digo, es un manga que a mí me ha maravillado y que me ha dejado muy claro el por qué Moto Hagio y esta obra, El clan de los Poe, pues son, es una autora y una obra que merecen, pues eso, estar presentes en cualquier en cualquier buen libro sobre historia del manga que se precie. Ahora a continuación, pues lo que voy a hacer es, como vengo haciendo últimamente aquí en el canal, ponerme a ojear el manga. Y bueno, mientras lo voy ojeando, pues os voy comentando en qué consiste la premisa argumental, y también pues cómo está estructurado. Antes de ponerme a ello, solamente decir dos cosas. Primero, bueno, pues que El clan de los Poe se publicó entre 1972 y 1976 en las páginas de la revista Shoujo Comic. Y bueno, también decir que algo bastante importante, que bueno, todo esto aparece comentado en los artículos que aparecen al final de cada tomo, de esta edición. Decir pues eso, que Moto Hagio pues era una autora que formaba parte del grupo del 24. El grupo del 24, pues bueno, es el nombre que recibe un grupo de autoras que se especializaron en los años 70 en la demografía shoujo, es decir, mangas dirigidos a un público femenino, y estas autoras revolucionaron esa demografía. Si bien es cierto que antes de ellas pues ya había autores como Osamu Tezuka o Shotaro Ishinomori realizando shoujos, la principal diferencia es que bueno, aquí nos encontrábamos pues autoras, mujeres haciendo manga para un público dirigido a un público femenino.
Y bueno, eran mangas revolucionarios no solo por eso, porque tuviéramos autoras haciendo mangas para mujeres, sino también por los temas que incorporaban. Se notaba mucho la influencia europea que tenían estos mangas, una influencia de una Europa idealizada, vamos, que mostraba pues eso, lo más bonito de Europa y tal. Y también que estas obras, pues bueno, tenían como protagonistas a hombres, no a chicas, como sí sucedía en los hoyos anteriores, que eran todo chicas protagonizando esos mangas. Pues aquí tenemos a personajes de apariencia andrógina, bisollo, vamos, pues protagonizando estos mangas. Unos mangas que además tienen un final trágico, pero también muy hermoso. Algo así como los cerezos en flor, vamos, que bueno, al final pues terminan y tal, y hemos visto como algo fugaz, algo muy japonés en ese sentido, ¿verdad? Algo muy bonito pero muy fugaz, como la vida misma, o como la juventud, vamos. Así que nada, gente, bueno, después de esto, después de esta primera parte del vídeo, pues me pongo ya a comentar esta obra, porque ya me está pesando bastante este tomo, porque anda que no pesa, anda que no pesa. Así que venga, me voy a poner a comentarlo ya y ya pues continúo comentando así un poco la edición. Así que venga, vamos a ello. Vale, pues vamos a comentar ya el manga en sí, mientras lo voy ojeando y tal. Y bueno, lo primero que podéis ver pues es esta imagen que forman las portadas de los dos tomos que componen la edición de Tomodomo. Y vamos, ya podéis ver que es algo increíble la imagen que forman las portadas de los dos tomos. La verdad es que el arte de Moto Hagio es algo que alabaré bastante a lo largo de la presente reseña, o del presente vídeo comentario, como queráis llamarlo. Porque es que es algo increíble cómo esta autora provoca un efecto bastante peculiar en el lector. Y es que el lector, cuando está leyendo el clan de los Poe, tiene la sensación de que la narrativa entre viñeta y viñeta fluye, tal cual. Es algo impresionante. Los que hayáis leído alguna obra de Moto Hagio, como por ejemplo ¿Quién es el undécimo pasajero? O la de Catarsis, también publicadas por la editorial Tomodomo, pues sabréis de lo que estoy hablando. Y los que no, pues bueno, ahora os haréis una idea de lo que quiero decir. Bueno, lo primero de todo es comentar un poco la edición, que es a lo que iba. La edición es algo, vamos, es increíble, es, vamos, de escándalo lo que ha hecho Tomodomo. Esta edición es impresionante. Es una edición en papel satinado, pocos mangas han llegado en papel satinado. Solo me vienen a la mente Monster, la edición Kanzenban, editada por Planeta Comic. Y también Happy, de Naoki Urasawa, publicada pues eso, también por Planeta Comic. Yo la verdad he de decir que el papel satinado pues no me agrada. ¿Por qué? Porque primero, es el único punto negativo que le veo a esta edición. Primero, porque pesa mucho. Eso hace que a la hora de leerlo sea poco práctico. Y segundo, porque a la hora de leer la luz a veces me cegaba un poco. Es decir, la luz de la bombilla que tenía encima mía, de la lámpara que tenía encima mía, pues se veía reflejada en el centro de la página, y eso como que me molestaba un poquillo. Pero bueno, es el único punto negativo que le veo a esta edición, el papel satinado. Otros lo verán como una maravilla y tal, pero a mí la verdad no me gusta que el papel sea satinado. Prefiero que sea pues como el de cualquier otro manga. Bueno, y ahora pues a comentar los puntos positivos, que es, bueno, todo lo demás. Es decir, es una edición increíble, porque es que, como ya he dicho antes, el arte de Moto Hagio es algo, vamos, fascinante. Y yo cuando estaba leyendo el clan de los Poe, cuando estaba leyendo esta edición del clan de los Poe, me sentía no solo como leyendo un manga, sino también me sentía, pues eso, como si estuviera viendo un artbook. Porque es que fijaos estas ilustraciones, y el tamaño de la página ayuda bastante a eso, a que nos quedemos ahí parados mirando las ilustraciones, las viñetas, el arte de Moto Hagio.
ese arte tan, no sé, fascinante. La narrativa, algunas escenas tienen un toque onírico que hacen que nos quedemos así pasmados mirando lo que está sucediendo. Es una obra también, todo se ha dicho, que que os va a llevar tiempo leerla. Al menos a mí. Yo es que estuve, para leer el tomo 1, le dediqué como entre 5 y 6 horas. Y el tomo 2 igual, me duró entre unas 5 y 6 horas. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué es densa la lectura? No. Es porque en cada página, como podéis observar, hay bastantes viñetas. Y también por el arte. Porque muchas veces me quedaba mirando fijamente algunas viñetas. Es algo increíble lo de este manga. Y la verdad es que leyendo poco a poco, así tomándome mi tiempo en contemplar el arte de Moto Hagio y tal, sus técnicas narrativas, etcétera, cómo integraba diálogos con la imagen, etcétera, pues yo al final cada tomo me duraba entre 5 y 6 horas. Vamos, que si buscáis una lectura que os dure, este manga ya digo que os va a durar, No es un manga que se lea en poco tiempo. Y bueno, El clan de los Poe, pues es una obra que se publicó entre 1972 y 1976 en las páginas de la revista Soyo Comic y está estructurada del siguiente modo, es decir, capítulos de tono autoconclusivo, ambientados en diferentes épocas, en diferentes periodos históricos, entre los siglos XVIII y XX. Y diréis, pero ¿eso quiere decir que los protagonistas son diferentes en cada historia? No, no. Son los mismos. Los personajes no son diferentes en cada historia, son los mismos. Y es que tenemos un manga protagonizado por este chico que estáis viendo aquí, al que estoy señalando ahora mismo, llamado Edgar Poetsnel, el protagonista de la obra, que es, al igual que su hermana Merribel, un vampirnela. Es decir, dicho de otro modo, para que nos entendamos, un vampiro. Un vampiro y por tanto un ser inmortal. Y bueno, estos dos personajes, Edgar y Merribel, junto con estos otros dos, que de cara a la sociedad se presentan como sus padres, cuando realmente no tienen lazos de sangre ni nada por el estilo, pues se dedican a eso, a pasar desapercibidos por la sociedad, a integrarse en la sociedad, pero solo con una idea en mente, que es la de alimentarse de algunos humanos pues incautos, y luego, cuando han saciado su apetito de vampirnela, pues alimentándose de esto, de la sangre de los incautos humanos que se han acercado a ellos, pues se van a otro lugar, se van a otro país, a otra ciudad, y allí pues bueno, se establecen bajo una nueva identidad. Perdona que me haya trabado así un poquillo ahora, pero es que me ha aparecido en la pantalla de la cámara el mensaje de que me estoy quedando sin memoria, y por eso me he trabado un poquillo. Igual veis un corte, pido disculpas por hacer un corte ahora, pero vamos, ya voy avisando que en 3 minutos, según la cámara, voy a hacer un corte. Bueno, en 3 minutos aproximadamente. Bueno, el clan de los Poe, pues la premisa argumental es esa. Un grupo de vampiros, de vampirnelas, como aquí se les llama, que se dedican pues eso, a integrarse en la sociedad, tal. ¿Y qué pasa? Que bueno, que a veces olvidan su condición de vampirnelas y se sienten pues atraídos de una forma u otra por los humanos entre los que se encuentran. Y eso les llevará a meterse en problemas. A meterse en problemas que desembocarán en un final trágico, pero también muy hermoso. Y eso es por lo que se caracterizan también las obras de estas autoras que formaban el grupo del 24. Obras con una influencia de una Europa así idealizada,
protagonistas bishonen, es decir, de aspecto andrógino, que tenían una relación que parece que no sabemos muy bien si es de amistad o de amor entre ellos, y historias con un final trágico, pero también, como ya he dicho, hermoso. Vamos, a mí lo que más me ha gustado del clan de los Poe es la poesía de la que hace gala Moto Hagio, de cómo las viñetas hablan por sí solas, de cómo reflejan, como podemos ver ahora mismo, los sentimientos de los personajes. Este personaje, por ejemplo, el personaje de Alan, que es el chico con el que Edgar entabla una relación más íntima, aparte de su hermana Merribel, pues es un personaje que, como podemos ver, se siente agobiado, y aquí vemos esta viñeta como refleja esos sentimientos de confusión, opresión, como si estuviera dentro de un remolino del cual quiere salir. Es impresionante cómo integra elementos, como esta cruz dentro de la viñeta. Increíble lo de Moto Hagio, increíble. Voy a hacer un pequeño corte aquí, ¿vale? Para liberar espacio, y sigo enseguida, ¿vale? Disculpad. Vale, ya he liberado espacio, así que sigo. Y bueno, pues como decía, el clan de los Poe pues está estructurado por historias de tono autoconclusivo ambientadas en diferentes periodos históricos. Por ejemplo, en el primer tomo tenemos historias ambientadas pues eso, en el siglo XVIII, XIX, pero luego en el tomo 2 ya nos encontramos historias ambientadas en el siglo XX, y es impresionante cómo en el tomo 2 todo encaja. Todo va encajando de una forma increíble. También a lo largo de la obra somos partícipes de la evolución de esto de Moto Hagio como autora. Y este es un manga que, vamos, cuando se recopiló en tomos en los años 70, supuso un éxito increíble. La tirada inicial de unos 30.000 tomos se agotó prácticamente enseguida. Que fijaos el dibujo, fijaos cómo dibuja a Edgar con este aspecto así andrógino. Y se convirtió en un clásico en un clásico en el mismo momento en el que esto se serializó y se recopiló en tomo, y en uno de los mangas más influyentes de la historia. Es que el dibujo, ya digo, estoy mirándolo ahora mismo y estoy alucinando, porque es que es algo, vamos, digno de verse, digno de contemplarse. Las páginas a color también son increíbles por cómo esta autora hace uso del color para reflejar sentimientos, cómo los recuerdos se integran junto con esto, junto con el personaje que está recordando, cómo el lector es testigo de esto, de lo que este personaje está pensando en una sola viñeta. Y bueno, en el tomo 2, pues como ya he dicho, tenemos historias ambientadas, voy a ponerlo aquí, en el siglo XX. La primera de ellas es una historia ambientada en un reformatorio, o sea, fijaos el arte. Aquí tenemos al protagonista, a Edgar, y a su compañero, Alan. La primera historia de este segundo tomo está ambientada en un orfanato en Alemania, en el siglo XX, en los años 50, de esto del siglo XX. Y es una historia que es un poco caótica, pero está hecha así adrede para reflejar un poco el caos que impera en ese orfanato, en esos comportamientos erráticos que imperan en ese lugar, entre adolescentes que están ahí con las hormonas un poco revolucionadas. Y es una historia con misterio de por medio, con leyenda, vamos, se dice que hay un fantasma de un alumno que se suicidó en ese lugar, en ese colegio. Y es que fijaos cómo dibuja la autora al protagonista, Edgar, con este aspecto tan andrógino. A mí me encanta su estilo de dibujo. El personaje, la verdad es que resulta fascinante, es todo un... La verdad es que le pega a ser un vampiro por ese toque tan magnético que tiene, pero al mismo tiempo
amenazante, pero no sé, es algo que no puedes dejar de mirar, ¿sabéis? Vamos, le pega mucho ser un vampiro, un vampirnela. Es algo increíble, la verdad, de esta obra. Y es que es una obra que ya digo, que empiezas a leerla y te sientes que te atrapa. Te sientes, vamos, como si un vampiro te estuviera tendiendo los brazos alrededor tuya. Y es algo que, vamos, que no puedes dejar de leer. Es que es increíble. Y yo, siendo un fanático de lo que es el cine clásico de terror, porque esa es una de las influencias de... más que el cine clásico de terror, la literatura clásica europea y tal, esa es una de las influencias de Moto Hagio, la literatura clásica europea, el cine clásico europeo, películas como Muerte en Venecia. De hecho, el protagonista de esta película que acabo de mencionar, Muerte en Venecia, fue el molde en el que estas autoras del grupo del 24 vamos, el molde del que estas autoras del grupo del 24 se servían para esto, para crear a sus protagonistas de aspecto andrógino. Y vamos, yo leyendo esta obra pues me acordaba mucho de esto, de películas clásicas de terror, con elementos góticos, con vampiros, bosques, castillos, familias aristocráticas que, bueno, que caen en desgracia. Y es que es un manga que me ha gustado muchísimo por eso y sobre todo por el gran talento que tiene Moto Hagio. O sea, es la primera palabra que me viene a la mente cuando me mencionan a Moto Hagio, esa palabra es talento. Y es que cuando hay talento, da igual que estemos ante una historia que realmente no sea nada nuevo, porque a fin de cuentas aquí tenemos pues una historia con vampiros de por medio y tal, una historia que ya habremos visto en literatura, en cine, etcétera, que vamos, que ya la habremos visto muchas veces en esos medios, pero es que cuando hay talento, da igual que tengamos la sensación de que ya hayamos visto esa historia, porque es que la disfrutamos enormemente, o sea, la disfrutamos enormemente. Y el personaje de Edgar, la verdad es que, ya digo, es uno de los personajes más influyentes dentro de lo que es el manga. Y un personaje que es carismático, con el que nos vamos encariñando a lo largo de la obra. Y no solo con Edgar, sino también con su hermana Merribel y con el otro tercer protagonista de esta obra, con Alan. Un personaje que a diferencia de Edgar, pues es así más incauto, más inocente. Aquí le tenemos a Alan, aquí. Y ya digo, es un manga que os recomiendo fervientemente. Un manga que a mí me ha maravillado. Al final del tomo, pues ya digo, vienen incluidos artículos, ¿veis? Artículos donde vais a saber todo lo que necesitáis saber sobre el proceso de creación de esta obra y también por qué es tan importante esta obra, y que son el colofón, vamos, a una edición soberbia. Que ya digo, lo del papel satinado es algo muy personal mío. A otros les encantará que el papel sea satinado, como el de un artbook. Pero vamos, que en general la edición es una edición más que notable. Vamos, una edición sobresaliente. ¿Para qué negarlo? Una edición sobresaliente. Objetivamente hablando es eso, una edición sobresaliente que hace justicia a esta gran obra. En la que vemos pues eso, cómo a lo largo de las décadas, de los siglos, el personaje de Edgar se va relacionando con otros humanos y con los descendientes de estos, y cómo a medida que avanza la obra vemos cómo todo va encajando y cómo incluso aparece un personaje que intenta darle caza. ¿Cuál Van Helsing? El clásico personaje de las películas de vampiros que perseguía al vampiro de turno, que dejaba atrás de sí un reguero de víctimas. Vamos, un manga increíble que os recomiendo fervientemente, que tampoco quiero comentar mucho,
porque ya digo, quiero que la disfrutéis por vosotros mismos, y yo simplemente, pues eso, animaros a esto, a que la leáis, porque es un manga que es que fijaos cómo este personaje, o sea, esta viñeta es poesía, al igual que muchas otras más. Cómo el personaje se siente encerrado, oprimido, y estas ventanas de un invernadero se nos muestran aquí no como las ventanas de un invernadero, sino como esa prisión que atenaza al personaje. O sea, es increíble. Es increíble. Es que, ya digo, la poesía yo pienso que es algo muy personal y es algo que a cada persona le llega de una forma. A mí la verdad, y todo se ha dicho, explicar el por qué algo con mucha carga poética te ha llegado es difícil, porque es algo que sientes ante todo. Y esta es una obra que sientes, o sea, es una obra que sientes. Y que te deja una sensación, vamos, increíble. Una sensación de haber leído algo maravilloso. Fijaos esta viñeta que es, vamos, parece sacada de una película clásica de terror, el típico carromato ahí recorriendo un camino al borde de la montaña. Cae un relámpago, vamos, está lloviendo ahí, con relámpagos ahí cayendo. El carruaje descarrila, se produce un accidente. Luego el protagonista, ¿veis? Que es como un conde Drácula, pero en guapo. Pero en guapo y en andrógino. Luego está esta mansión ahí en medio del bosque, en medio de la tormenta, a donde va a parar el protagonista. Y aquí, bueno, pues tenemos a Merribel, a la hermana del protagonista, que también es una vampirnela, cosa que el resto de humanos pues no saben. Pero es algo que terminarán sabiendo y bueno, ahí es cuando se desata la desgracia. Y nada, gente, pues eso, el clan de los Poe. Una de las mejores lecturas de lo que llevo de año. Así que nada, me despido ya de vosotros ahora a continuación en la tercera y última parte del vídeo. Bueno, pues me despido ya de vosotros. Lo dicho, el clan de los Poe, junto con Vox y Queen Emeraldas, es, vamos, de las mejores lecturas de lo que llevo leído en lo que va de año. Un manga imprescindible, un manga importantísimo dentro de lo que es la historia del manga y que, como ya he dicho, pues me ha quedado más que claro después de leerla el por qué esta obra es tan importante y tan influyente. Así que nada, gente, espero haberos animado a que le deis una oportunidad a esta obra, una obra que ya he dicho, cada tomo os va a durar, vamos, al menos a mí leer cada tomo me tiré entre 5 y 6 horas. Y que tanto por la edición, como por lo que os va a durar, como por su calidad, como por todo, os recomiendo fervientemente. Así que nada, gente, pues me despido ya. Espero que este vídeo, pues eso, os haya resultado entretenido, interesante y sobre todo, pues eso, espero haberos animado a que le deis una oportunidad a esta obra que, vamos, no puede faltar en ninguna buena mangateca que se precie. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien, cuidaos mucho.